Gracias te damos, Rey. Exaltamos tu nombre, Señor. Bendecimos y ponemos en alto tu nombre, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Rey del cielo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, amados, en esta tarde. Vamos a lo que tienen sus Biblias. Abran conmigo sus Biblias. Vamos a tener el gozo de oír a Dios hablándonos por su palabra. Así que dispón tu corazón, y los que nos ven por las redes sociales también, para recibir la palabra que Dios tiene reservado en su corazón para cada uno de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 19. 1 Kings chapter 19. Primera de Reyes, capítulo 19. First book of Kings chapter 19. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9. We will be reading verse 8 and verse 9. La palabra bendita, gloriosa y poderosa de Dios dice: The holy and blessed word of the Lord says, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. and he arose and did eat and went into the strength of the meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? And he came thither unto a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him and said unto him, What doest thou here, Elijah? Que Dios bendiga nuestras vidas con su May the Lord palabra. bless us with his word. Pueden sentarse, You may hermanos. be seated. El domingo pasado comenzamos una serie Last Sunday we started a series sobre las preguntas de Dios. about the questions of God. Y vimos que Dios le preguntó a Adán y And a we Eva had seen that God had asked Adam and Eve a question acerca de su situación, about their situation, acerca de su condición, about their condition, en qué situación estaban in which y situation en they qué were condición se encontraban en relación a Dios. in, and how they found themselves in relationship to God. Y también hablamos de Caín, We also spoke of Cain, cuando en circunstancias bastante comprometedoras, when in very much compromising situation, Dios le pregunta a Caín: God asks Cain, ¿dónde está tu hermano? Where is your brother? Dios preguntó a Adán: God asks Adam, ¿dónde estás? Where are you? Y a Caín le preguntó: And ¿dónde está tu he hermano? also asked to Cain, Where is your brother? A Eva le preguntó: ¿qué es lo que has hecho? To Eve, he asked, What did you do? Y tanto a Adán como Eva y Caín And just as to Adam, Eve, and Cain, evadieron dar una respuesta honesta delante de they Dios. avoided giving a true and sincere, honest answer to the Lord. Quisieron justificar su actitud, They tried to justify their attitude. pero Dios le dio una oportunidad But God gave an opportunity para que ellos pudieran corregirse so we can y correct puedan ser ourselves honestos consigo and mismos be honest with y meditar ourselves sobre su condición and delante de meditate Dios. on the situation of what God wanted to confront them about. Ni Adán, Nor Adam, ni Eva, nor Eve, ni Caín nor Cain tomaron la oportunidad de Dios. took the opportunity Y of ustedes God. saben las And consecuencias you que know the pasaron. consequences therein that came after. Continuando con esta serie Continuing with the series sobre las preguntas de Dios. about the questions of God. No sé si usted alguna vez le ha preguntado algo a Dios. I don't know if you've asked God a question before. Cuando Dios nos pregunta, When God asks us, es para confrontarnos. it is to confront us ¿Cuál es nuestra situación? what is our situation Para que reflexionemos so that we would reflect respecto a nuestra in condición. regard to our condition. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que But I cuando don't know nosotros le preguntamos a Dios, If you realize that when we ask God, hay una palabra muy común: there is a very common answer. el por qué. Why?
Dios, ¿por qué me pasa God, esto? why am I going through this? Dios, ¿por qué a mí? God, why me? Dios, ¿por qué no me sanas? God, why don't you heal Dios, me? ¿por qué no me ayudas? God, why don't you Dios, help ¿por qué me? esto me salió God, mal? why does this Dios, go ¿por qué bad? se murió mi esposo? God, why did my ¿Por qué husband se murió mi die? hija? Why did my daughter die? Dios, ¿por qué? God, why? Y casi siempre la pregunta And nuestra always our question va en relación a is nosotros in mismos. relationship to us. Pero Dios But God sigue preguntando. still continues to Porque Dios ask, está interesado because God en is que cada uno de interested in nosotros that each and every one of esté us claro en su be situación clear in their y esté claro situation en la condición en que vive and in the condition that you en live relación a Él. in relationship to Him. Y hoy quiero tratar And today, una pregunta más de Dios a alguien. I want to work on an answer of somebody, A un hombre of a man a quien Dios le encomendó una misión muy especial. whom God commended a very special mission. Un hombre A man que fue usado por Dios de una manera sobrenatural. who was used by God in a supernatural manner. Quiero que meditemos sobre esta pregunta. I want us to meditate on this answer. Dios le hace una pregunta a God Elías. asks a question to Elijah. Pero para que Elías tenga claro But so that Elijah be clear sobre su pasado, on the past, su presente on the present, y su futuro. and to his future. Elías, Elijah, un hombre llamado por Dios a man called by God de la montaña de Galat. from the mountain of Galat. Al parecer él era pastor de ovejas It appears to be that he was a shepherd of sheep. y Elías estaba pastando su ganado. And Elijah was there Cuando recibe pasturing un his llamado de sheep. Dios When he receives the call of God, y le comisiona and God commissions a to que him él se encargara that he is to de take que el care of, corazón de Israel, su that the pueblo, heart of Israel, his se people, volviera a Dios. would turn back to God. Porque toda la nación Because all the nations le había dado la espalda a had Dios turned their back on God, y estaban adorando and now they were a otros worshiping dioses, another God. dioses ajenos, Other dioses gods, paganos, pagan gods, como Baal, like Baal, como Moloch. like Moloch. Estaban adorando a estos They dioses, were worshiping other habiendo gods, conocido, having known, habiendo oído, having heard, habiendo visto having seen las maravillas de su Dios, the wonders Jehová de los of their ejércitos. Lord God of Con hosts. todo eso, With all of that, Israel se había Israel desviado. had derailed from God. Y Dios llama a Elías para esto, So God calls Elijah to this, para hacer que Israel to make that Israel reflexione, would reflect, reaccione would react, y vuelva su and would corazón hacia return Dios. their heart to Him. Un hombre extraordinario. An extraordinary man. Es mi profeta He favorito. is my favorite prophet. La Biblia nos cuenta The Bible tells que él us detuvo el cielo por 3 años y that medio he stood the heavens for 3 years and a half, y no cayó agua por and 3 años not y one medio. drop fell upon the Y land. después oró After that he y prayed, la lluvia volvió and a rain caer. came to fall again. Es el profeta que hizo descender He was fuego del cielo en varias The prophet oportunidades. that made heaven fall from heaven in multiple El que occasions. declaró que la harina y el aceite de la viuda de Sarepta no escaseara. The one that declared that the wheat, flour, and the oil of the widow from Sarepta would not lack any longer. Elías fue el que resucitó al hijo de la viuda, He is the one de Sarepta. that resurrected the son of the widow of Sarepta. el que con su manto partió en dos el río Jordán. The one that with his mantle he tore apart into the river of Jordan. Un hombre que no le tuvo temor al rey Acab A man who was not fearful of King Ahab. y los desafió a ir al monte Carmelo. And he challenged them to go to Mount Carmel. 450 profetas de Baal 450 prophets of Baal estaban con él. were there with him. Y Elías le dice al And pueblo, Elijah told the people, ¿por qué claudican entre dos why are pensamientos? you doubting yourself between two Ustedes thoughts? siguen creyendo en You Jehová, keep vuestro believing Dios, in the Lord God, your God, pero también creen en Baal. but you also want to believe in Baal? Creen en Dios You believe in God, y creen en and Baal. you believe in Baal? Piensan adorar a You Dios want to worship y God, adoran a but Baal. then you worship Baal? No tienen que estar You entre dos cannot be pensamientos. between two thoughts. Tienen que definirse You hoy. need to choose today. Si Baal es Dios, síganle. If Baal is your God, Y si serve Dios, him. Jehová es And Dios, if the Lord is vuelvan a God, Él. return to him. Y les desafió And he challenged el them Dios que desciende, o el Dios que haga descender that the fuego God del that would cielo, make fire fall from heaven, ese sea he el Dios would de be the Israel. God of Israel. Y ustedes saben la historia And you know the story que Elías preparó el altar, that Elijah prepared the altar. los Baales prepararon el The altar Baal, the prophets of y Baal la prepared their respuesta offering, positiva and the positive answer de fuego fue of el fire Dios de was the Israel Lord God of Israel con la oración de with Elías. the prayer of Elijah.
Y cuando esto pasó, And when this happened, todo el pueblo gritó y dijo, all the people shouted Jehová and es said, Dios, "The Lord is Jehová God, es Dios, the Lord is Él God, es nuestro He Dios. is our God." Y el pueblo comenzó a declarar And the people began una to vez más que declare Jehová once more era su Dios that verdadero. God was their God. El corazón del pueblo estaba That the retornando heart of the a su Dios. people would return back to God. Ahora, ¿qué hacemos con los profetas de Baal? Now, what do we do with the Elías prophets of dijo Baal? que nadie escape. That nobody escape. Y la Biblia dice And the Bible que los llevó says al arroyo That he took them de Sisón, to the well of y ahí Sison, los degolló uno por uno. and there he killed them one by one. Y una vez que pasó esto, And once this happened, Elías se fue a la montaña, Elijah went to the mountain, a la parte más alta, to the highest y point, oró para que la lluvia and prayed volviese. so that rain would Y la fall lluvia again. cayó. And rain fell from heaven. Cuando el corazón del hombre se vuelve a Dios When the heart of man returns to God y camina hacia Dios, and walks toward him, Dios quita God will take el away mal. the evil. Era una sequía terrible There was such a sobre terrible toda la drought tierra, upon all the pero Dios la earth, quitó. but God took it away. Cuando el hombre se vuelve a Dios, When man returns to God, cuando el hombre busca a Dios, when man seeks God, Dios derrama bendición. God will pour out blessing. La lluvia comenzó a caer. The rain began to fall. Los árboles comenzaron a Trees reverdecer. began to Los reflourish animales again. comenzaron a alimentarse. The animals began to feed themselves Porque se again. estaban muriendo. Why? 3 años Because y they medio were de sequía. dying in that time of Había drought. hambruna en toda la There tierra. was famine upon the earth. Pero cuando el pueblo se humilla But when the people y vuelve humble a Dios, themselves and returns entonces to Dios God, oye desde God los cielos, will hear from perdona heaven, su pecado forgives y their sana sin, la tierra. and heals their land. Ese es el Dios That is de Elías, the God. ese es el Dios de That is the Israel, God of Israel. ese es That is nuestro the God Dios of Elijah. también. That is Un our Dios God que too. atiende A la God oración de that su hears pueblo our si es que prayers, venimos a if Él we come contritos to y him humillados. with a humble and Y contrite entonces spirit. Elías, So Elijah, después de esta proeza, after this wonder, dice la Biblia the Bible que se says fue a Jezreel. that he went to Jezreel. Del Monte Carmelo fue a Jezreel. From Mount Carmel, he went to Jezreel. Y resulta que estando en Jezreel, And being in Jezreel, Acab le cuenta a su mujer, Ahab tells his wife, a Jezabel, Jezebel, y le dice, and says, esto es lo que acaba de pasar. look, this is what just ¿No happened. lo viste? No, Didn't you no, see no, it? no lo No, vi. I didn't see what happened. What No, happened? no lo viste por Facebook. You didn't see it through Facebook? Lo estaban pasando en They were vivo. passing it live. Mataron a todos tus They killed profetas. all of your prophets. Todos los profetas de Baal All the han prophets sido of muertos. Baal have been slain. Elías hizo descender fuego del cielo. Elijah made fire fall from heaven. Y él mismo los mató uno And por he uno. killed them one by one. Y Jezabel se llenó de ira en el Jezebel corazón. was filled Porque with ella era anger la sacerdotisa mayor de because she Baal. was the high priest Ahí en medio del of pueblo. Baal in that land. Y le mandó a decir, And she went to say, y le dijo, and she said, así me hagan los dioses though the gods do y to aún me me añadan, and add to me, si mañana a estas horas if tomorrow at this no he hour puesto tu persona I have not put your como la person de uno de ellos. as like the one of them. Le mandó un mensajero a decir esto. So she sent a messenger Y to cuando say llega el this. mensajero So when the messenger comes y le dice las palabras de Jezabel, and tells the words of Jezebel, el hombre de Dios, the man of el God, profeta de Dios, the prophet of God, el hombre que hizo descender fuego del the man cielo that made fire fall from y heaven, tuvo el valor de matar a and 450 had profetas the de Baal. courage to kill 450 Escucha prophets of una Baal. amenaza. He hears the threat. Y esa amenaza invade la mente y el That corazón de Elías. threat invades the mind and the heart of Elijah. Y el temor se apodera de And él. fear takes hold of him. Y comienza a tenerle temor And he begins a to la have fear noticia de Jezabel. of the news of this woman Jezebel. Y bueno, ¿qué hace Elías? Well, what does Elijah do? Él no va a Dios y le dice, He doesn't Señor, go to God and say, God, mira la venganza que quiere God, Jezabel look contra at the mí. revenge that Jezebel, Yo pido que Jezebel wants ángeles del against cielo me. I vengan. ask that angels O from heaven descienda el come, fuego sobre ella y and lo fire consuma. come before her and consume Señor, tu her. mano poderosa God, sea that sobre your mí hand will ahora. be upon her right He now. hecho tu voluntad. I've done your will, Y si God. tengo que morir And por if tu causa, I have to die moriré. for your cause, I'll die. Uno mira y dice, esa sería la You oración. would think that would be his Esa debiera answer. ser la actitud. You would think that's his Pero attitude. no fue así. But that's not what he did. Se llena de temor. He is full of Si, fear. si tienen su Biblia pueden If you ir have your conmigo. Bible, you can follow Vamos a ir me. avanzando. We're going to keep going. Y dice el verso 3 del capítulo 19. Chapter 19, verse Viendo 3. el peligro, And seeing the danger, se levantó y se fue para salvar su vida. he went for his life. Salió corriendo, salió He huyendo. ran out. He flew. Yo no sé qué
Elías pensó de Jezabel? I don't know what ¿Qué sabía de Elijah Jezabel? thought of Jezebel. What did he think of her? Or De what he pronto didn't era know. una mujer terrible, She must have been a terrible woman. una mujer, A o woman sea, de armas tomar. of grabbing your weapons. No temió a 450 profetas, He wasn't scared of 450 pero men, le teme a una mujer. but he's scared of one woman. Lo cierto es que sale huyendo But he flew. y se va con su criado. And he leaves with dice, his lad and servant. Vámonos. He said, let's go. Y se van a Berseba. And they go to Beersheba. Dios había enviado a Elías God had sent Elisha a cumplir esta misión. to fulfill this mission. La misión estaba a medio The camino. mission was there. No era suficiente hacer que vuelva el pueblo It a was declarar not que Jehová es su Dios. enough to make enough that God be his Se people. tenía que ahora haber un proceso de There restauración. is a process of restoration. Los altares de Jehová habían The sido altars derribados. of God had been destroyed. Los profetas habían sido muertos. The prophets had been killed. Había un trabajo de There restauración que was hacer. a work of restoration that needed to be done. Pero él sale huyendo. But he flees for his life. Abandona el ministerio. He abandons the ministry. Abandona la misión que se le había He encomendado. abandons what God had commended to him. Llega a Berseba He gets to Beersheba. y le dice, And he muchacho, says, yeah, man, te vas a quedar aquí. you're going to stay here. Yo tengo que seguir huyendo. I'm going to keep fleeing. No me quedo aquí. I'm not staying here. Y la Biblia nos cuenta. And the Bible El verso tells 4. us, verse 4, Y se fue por el desierto un día de camino. he went into the wilderness for one day. Un día de camino es más o menos One day of walking, unas 8 a 10 millas, it's about 8 to 10 miles, que son más o menos unos 15 a 17 which kilómetros. is about 15 to 17 kilometers. De Berseba se metió al desierto, From Beersheba, he went on to the wilderness, 10 millas adentro. 10 miles in. No había camino. There was no way. No quiero morir en las manos de una I mujer. don't want to die in the hands of a woman. Mejor me muero en el I'd desierto. rather die in the desert. Me muero de I'd hambre, de rather sed. die of hunger, of O que me thirst, coman los or animales. that the animals eat me, Pero me muero en el but I'm desierto. dying in the desert. Pero no en la mano de una mujer. But not in the hands of a woman. Así que Elías se va. So Elijah goes, Y cuando llega a cierto lugar, and when he gets to a certain encuentra un place, arbusto, he finds a bush. se echa debajo de él He hides himself y under se queda it, dormido. and he stays asleep. De pronto alguien le toca. Somebody touches him. Dios había visto God had seen a su siervo his servant temeroso, fearful, temblando shaking por la amenaza de una mujer, by the threat of this woman, desorientado, disoriented, desubicado, with no place to renunciando a go, su ministerio, renouncing to his call, to his ministry, frustrado. frustrated. Y Dios envió al ángel para que le And God tocara. sent the angel to touch her Y le dice, and Elías, says, levántate, get up, come. eat. Te traje comida, I brought you food. te traje una torta I brought you a y cake, te traje agua. and I brought you water. Elías, no te vas a morir. Elijah, you're not going to Come. die. Y Eat. dice la Biblia que él And the comió Bible y says bebió that he ate y volvió a dormirse. and he began to fall asleep again. Dios lo dejó que duerma un rato God allowed him to eat a little more para que and digeriera sleep esa a little comida, more so that the food para would que su digest, cuerpo se so that his restaurara. body would be restored. y después de eso vuelve el ángel And then the angel of the por Lord segunda comes vez for a second time y le dice, and says, levántate, come, come, eat, porque largo camino te resta. because long path does await for us. Tú estás viendo You're seeing la muerte, the death. tú estás viendo You're seeing que no hay solución, that there is no solution. tú estás viendo todo You are oscuro, seeing everything very dark. pero déjame decirte, Dios no ve lo que tú Well, ves. let me tell you, God doesn't see what you think. Dios ve que tu vida God todavía sees tiene that your propósito. life still has a Dios no ha purpose. terminado contigo. God is not done with you just Dios yet. quiere cumplir su He propósito en wants to ti. fulfill his purpose in Y a veces you. hay gente, amado, And sometimes there are people, que han beloved, caminado con el Señor that have walked with the Lord y han entrado por and situaciones have diversas. entered through diverse Han tenido situations, batallas y luchas. have gone through different Y tal vez están situations, como Elías, and we are just pasando like Elijah,
momentos de temor, momentos de dificultad, momentos de angustia, momentos de desorientación. No saben qué hacer. Y están por tirar la toalla. Están por abandonarlo todo. Quieren darse a morir. Él dijo, ya yo, ¿para qué vivo? Ojalá me muera. Basta ya. Yo quiero morirme, Dios. Y hay gente que en estos momentos pueden estar pasando así. Puede estar pasando esto en su vida. Pero déjame decirte, hay una palabra de Dios. Así como Dios le dijo a Elías, levántate y come. Hay un alimento, el alimento que viene de Dios. La palabra de Dios que es vida. La palabra de Dios que es poder. Su presencia que es el agua de vida. Está para ti, está para mí. Cuando estamos por momentos difíciles, cuando pasamos por el desierto, ahí estará la torta, ahí estará el agua de Dios para fortalecernos. Porque todavía nos queda largo camino. Verso 8. Se levantó pues y comió. Y se fortaleció con esa comida. Y caminó 40 días y 40 noches. ¿Sabe cuántas millas caminó Moisés? How many miles Moses walked? 230 millas. 230 miles. 230 millas caminó Elías. Elijah, he walked desde el desierto from the desert hasta el monte to Oreb. Mount Carmel. Y solo con esa torta And with that cake, y con esa agüita que le and dio. with that little water, Porque la Biblia no registra because the Bible does not que register hubo más, that there was more, que el ángel le seguía y le iba dando that the angel would cada vez continue que to feed him necesitaba, every time he needed o por lo it, menos una vez al or día. at least once a time No. a day. No. Dice, It says, con aquella comida, and with that con meat, esa comida with fue that suficiente. meat, it was enough. Amado, cuando Dios nos sacia, Look, when God cuando tú satiates comes you, el when alimento you que eat the viene del nourishment cielo, that comes from cuando heaven, tú recibes when la you palabra en tu receive corazón, that en tu word of God in espíritu, your heart, in your cuando tú spirit, recibes su when you presencia, receive His eso será presence, suficiente it will be more para than mantenernos enough firmes to keep you y seguir firm avanzando and for you to keep hacia la walking gloria to the eterna. glorious Allá nos espera el eternity. The Señor. Lord waits for Dele us un over there. aplauso al Give God Rey. some praise for Bendito that. el nombre Blessed be del His Señor. name. Aleluya. Hallelujah. Y dice la Escritura And the scripture says, que llegó al monte de Dios, then he got to the mount of God, el monte Oreb. Mount Oreb. ¿Por qué la Biblia llama el monte de Dios? Why does the Bible call it the mount of God? ¿Sabe qué significa Oreb? You know what Oreb means? Significa sequedad, Drought, desolación. desolation. Y ese es el monte de Dios. And that's the mountain of God? Sequedad, desolación. Drought and desolation? ¿Sí? Yeah. Porque es justamente Because right there, donde no hay nada, where there is nothing, donde todo es aparentemente inútil. where everything is perhaps unuseful, Es en la soledad, the es en la loneliness, sequedad, the drought, donde el where the Todopoderoso va a Almighty manifestar su will gloria, manifest His glory, va a manifestar will su poder. manifest His power. Por eso se llama el monte de Dios, That is why it's the porque mountain of ahí God. Dios se Because manifestó there God wants to manifest a Moisés Moses. cuando estaba pastando las When he ovejas de was over su there suegro. pasturing the sheep of his father-in-law Se le apareció en una zarza, in a burning bush, en una llama de fuego in ardiendo. a flame of fire appeared to him. Fue en el monte Oreb It was in Mount Oreb donde Dios llamó a Moisés where para God libertar a called Israel Moses to de la deliver his esclavitud people de of Egipto. slavery of Egypt. Y cuando el pueblo salió y caminó por el desierto, And when the people left and went out to the llegaron desert, al mismo monte Oreb, they get to Mount Oreb, que también se dice el monte Sinaí. which is also called Mount Sinai. Y ahí And Dios there, se le reveló una vez más a God Moisés, reveals himself once donde more, hablaron cara a where cara. they spoke face to face. Es ahí donde aparece, donde It parece is que no hay there, nada. when there is Ahí nothing, está Dios para the hablarnos. presence of God is there to speak. Ahí fue que Dios le dio a That Moisés is where God gave to las Moses tablas de la ley. the commandment of law. Fue en el monte It Oreb, is there in that mount cuando el pueblo estaba pereciendo de sed. when the people were perishing of thirst. Dios le dijo a Moisés, God said to Moses, háblale a la peña. speak to that rock.
y ella dará agua. and it will burst forth water. Fue en el monte It Horeb was in that donde mount hizo of brotar Oreb Dios where agua. God made water flow. En la sequedad, In the drought, Dios hace brotar God manantiales. makes rivers of Donde water no flow. vemos vida, Dios When produce there vida. is no life, God Donde hay produces escasez, life. Dios Where there trae is lack, abundancia. God provides Donde hay abundance. enfermedad, Where Dios there trae is sickness, salud. God brings Donde hay health. sequedad, Where Dios there is hará drought, brotar God brings cosas forth nuevas. new fruits. Llega Elías al monte de Dios Elijah gets to the mount of God y lo lleva allá and takes it porque there Dios ve que el corazón de because Elías God sees that the heart está of Elijah seco. is dry. seco de su His presencia, heart is dry of God's seco de su presence. gloria. There is no glory ¿Dónde there. está ese Where valor, is that courage, esa valentía de that Elías? valor that he had? Había desaparecido, It all disappeared. estaba seco, He was dry. estaba vacío. He was empty. Y Dios lleva a Elías And God takes al it monte to Elijah, to that mount, para restaurarlo. to restore him. Y Elías simplemente caminaba porque en el desierto nadie Elijah, conoce cuál es el camino. Elijah just was in the desert because he didn't know the way. Y él camina y And camina y he's just camina y walking and camina. walking and walking and ¿Para dónde walking. voy? Where am I going? Arranco por aquí. I'm going this Pero era way. Dios guiándolo But it was yet God guiding para him llegar allá to get donde él lo iba a restaurar. to the mount where God would restore him. Y a los 40 días And at llega, the 40 days he gets there, cansado seguro, perhaps tired, y va subiendo al monte. and he's going up the mount Y en eso ve un hueco and he sees a big hole. y se mete en la cueva. And he goes into that cave. Dijo, aquí It's me like, voy a quedar. I'm going to stay here. Y se acostó y durmió. And he laid down and went to sleep. Al día siguiente, And the next day, abre los ojos. he opens his eyes. No, pero aquí estoy bien. I'm okay Jezabel here. no me va a encontrar aquí. I don't think Jezebel will ever find me here. Yo In creo que me fact, puedo quedar aquí un I buen think tiempo. I can stay here for a while. Está tranquilo, I'm calm here. está fresco. It's fresh. Aquí estoy bien. I'm okay here. Pero Elías But Elijah no sabía did not know que Dios estaba ahí en su monte. that God was there with him. Elías estaba en el monte de Dios Elijah was in the mount of God y no lo sabía. and he didn't know it. Había llegado a la He had presencia de gotten Dios to the presence of God y él no se dio cuenta. and he didn't realize it. Y miren lo que dice la escritura, And look what the scripture says. el verso 9. Verse 9. Y se metió en una cueva And he came thither donde into a pasó la cave noche. and lodged there. y vino a él palabra de Jehová. And behold, the word of the Lord came to him. Para Elías, pues, For Elijah, yo aquí, ya después veo qué hago. I'll see what I'll do after. Pero Dios lo llama, But God calls him. Dios le habla. And God talks Y to hay him. algo interesante que quiero que notemos, And I want us to notice es que cada vez que Elías tomaba una is decisión, that each and every one of us that made every time he made a choice, esperaba la voz de Jehová. he was waiting for the answer of God. Cuando Dios le habló que When vaya donde God el rey would tell Acab, him to go to King Ahab, esperó la voz de Dios. he was waiting for the answer of God. Luego viene la palabra de Dios, And then the word of God came. él estando todavía en el palacio, He was still in the palace. y le dice, ve y escóndete en and el he arroyo de said, go Kerit. hide yourself in Y se fue y se escondió en el the arroyo well de of the Kerit. Cherith. And he went. Y él esperó ahí, And he was there. y la palabra de Jehová vino, And the word of the Lord came. y le dijo, ahora ve a Sarepta de Now Sidón. go to Sarepta of Sidon. Él esperaba que Dios He le was hablara. waiting for God's Antes de direction tomar una decisión. before making a Él decision. no tomaba una decisión He propia. would not make a own decision. Esperaba que Dios lo He would dirija. always wait for God to direct him. Cuando estaba en Sarepta, When he was in Sarepta, Dios le dijo, ahora God ve, told him, now go, preséntate al rey. present yourself before the king. Él siempre esperaba He was always waiting la dirección de the Dios. direction of God. Qué importante es esto, How amados. important is Esperar this la dirección de to nuestro wait Dios. for the direction of our Porque a God? veces Because nosotros tomamos nuestra propia because dirección. sometimes we take our Y own de ahí estamos direction. pidiendo, Señor, ayúdame. And Oye, God pero help us. yo no te dije que fueras por allá. I didn't tell you to go El that camino que way. yo tenía era por este lado. The path that I had for you was this way. Porque, Señor, pero es que, Oh, but Lord, es que ya but lo hice. I just did it Ayúdame, this way. Señor. But God, help me. Bendíceme, Señor. Help me in my way. Y Dios no está And God can't en los planes nuestros. in our plans. Dios está
God is en los planes de Él. in His plans. Por eso es que Elías, That is why Elijah, cada vez que esperaba la dirección de Dios, every time he was waiting for the direction él of God, obedecía he would y obey, Jehová lo and the respaldaba. Lord would support him. Pero cuando él se llena de temor But when he is filled por with la fear amenaza de by Jezabel, the threat of Jezebel, él no espera que Dios le he hable. is not waiting for God to answer. Él sale huyendo. He just goes and flees. Toma una decisión propia He makes a personal choice y se va and he goes a Berseba. to Beersheba. Y llega a Berseba. And he gets to Beersheba. Todavía podría él esperar ahí He could still palabra de be Dios. there waiting for the word of Pero God. no. But no. Él dijo, yo sigo mi camino. He said, I'm going my Quédate way. aquí, le dice a su But criado. what does he say to his Y él lad? vuelve a tomar una decisión And he makes y sigue en another choice oposición in opposition al camino que Dios tenía para él. to the path that God had for him. Y está en el desierto, So he's in the desert. se ve desubicado, And he's se there ve disoriented. desorientado, He's there se ve perdido with no direction. He's y dice, lost. Dios, quítame la vida. God, take my No life. aguanto más I vivir. can't do this anymore. Cuando tomamos decisiones When we make choices sin dirección with divina, no divine direction, vamos a entrar en situaciones difíciles. we're going to go into difficult situations. Que a veces vamos a sentirnos desesperados. We're going to feel desperate. Nos vamos a angustiar. We're going to feel in anguish. No sabemos qué hacer. We don't know what to do. Y como el caso de Elías, And like in the puede case ser of tan Elijah, difícil la situación it can be such a difficult que situation pueden pensar hasta mejor no vivir. that we can think to rather die. Quítame la vida God, take my life porque no aguanto because más. I can't do this anymore. Dios God estaba viendo a un Elías was seeing in Elijah frustrado, frustrated, como un niño asustado, like a little scared boy escondido en la cueva, hidden in the cave, de vez en cuando mirando si alguien viene. every so often seeing if somebody's coming. Y Dios dice, And God said, yo no he terminado con este muchacho. I'm not done with him yet. Quería que yo le quite la vida. God wanted me to take his life. Sí, le voy a quitar la vida, Oh, I'll take his life. o no, Or no. pero no porque Él me lo diga. But not because he tells me. Yo tengo plan para Él. I have a plan for him. Y dice la Escritura The scripture says que Dios le habla that God speaks y le dice, and says, ¿qué haces aquí, Elías? what do you do here, Elijah? La pregunta de Dios para Elías. The answer, the question of God Y esta to misma Elijah. pregunta es And de this, Dios para nosotros. God's question to you today. ¿Qué haces aquí, What Elías? are you doing here? Dios no pregunta para saber, God's not asking to porque know. ya Dios sabía 'Cause cómo he está knows Elías where Elijah y por qué was. estaba And ahí he knew why he was y, there. y cuál era su And situación. what his situation was. Pero Dios le pregunta a Elías para que Elías But God asked Elijah pueda meditar so en that todo he lo que would está pasando. meditate in that what was going on. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Como diciéndole, ¿cómo Like es que saying, llegaste aquí? Well, how did he get here? ¿Para qué viniste aquí? What are you doing here? ¿Por qué viniste aquí? Why are you here? Oye, no tenías que estar allá, You didn't have to be over there en Jezreel. in Jezreel. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Y aunque Elías se había desviado And though they had gotten y away quería morirse, and wanted to die, Dios no lo podía regresar a Jezreel. God couldn't return it to Sin antes Jezreel restaurarlo. without having restored him first. Por eso es que Dios lo guía hasta That is why God su presencia will guide him to his para presence restaurarle. to restore him. Pero Elías no se da cuenta de But esto. Elijah didn't realize. Y Elías responde And Elijah answers y le dice, and says, el verso 10, verse he 10, sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. I have been very jealous for the Lord God of hosts, Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down the altar, slain the prophets with sword, and I am only left to seek my life and take it away. Dios le está preguntando So a Elías, God is asking Elijah, ¿qué haces aquí? what are you doing here? Para que él se sincere. So that he is honest. Señor, God,
reconozco que no esperé tu voz. I acknowledge I didn't wait for your direction. Señor, me dio God, miedo I cuando was Jezabel me scared amenazó. when Jezebel said she was going to kill me. Yo sé que me necesitabas I en know that you Jezreel, needed me in Jezreel, pero el miedo me hizo correr. but fear made me run. Dejé a mi I criado en left Berseba. my lad in Beersheba. Señor, me siento frustrado. God, I feel frustrated. Ya no quiero vivir. God, I don't want to live. Me siento deprimido. I feel depressed. Prefiero la muerte. I'd rather death. Él no le dice nada de esto. God doesn't say none of that. Dice una realidad, There is a reality, pero no su realidad. but not his reality. Él dice, He says, me duele, sí, look, it hurts me. que Israel te ha dado la espalda. That God, that Ha Israel has quebrantado tu turned pacto. their back. They have broken their covenant. Eso era cierto, Yeah, that's all true. pero no del todo. But that's not all true. Porque cuando había descendido fuego del Because when cielo, fire came from heaven, el corazón de Israel ya se estaba volviendo a the Dios. heart of Israel had already Pero turned se back. tenía que continuar. But we needed to continue. Pero Elías estaba ahora But huyendo. Elijah was now ¿Quién free. iba a continuar? Who was going to continue? Elías está acusando a Elijah is Israel accusing Israel que han dejado el pacto. that they left the covenant. Sí, pero no te acuerdas. But yeah, but don't you remember Hace mes y medio, a month and a half ago? cuando cayó el fuego, When fire ellos fell, dijeron, Jehová es they mi said, Dios, the Lord Jehová God es is mi our Dios. God. He is our God. Además, Señor, But now on top of han that, derribado tus altares. they've destroyed your altars. Eso sí era cierto. Yeah, it was true, yeah. Han matado a tus profetas. They have killed your prophets. También era cierto. That's also true. Y dice, y solo yo he quedado. And only I am left. Puede ser cierto That en can cuanto a be- profetas. That can be true in regard to the prophets. Y me buscan para And quitarme la they vida. seek me to take my life away. Cierto en cierta manera. It's true to a certain extent. Pero yo creo But I think que Jezabel no se hubiese atrevido a hacer eso. Jezebel wouldn't have done that Porque sabía la unción y el because poder she que había knew en the Elías. power and the anointing that was in him. Pero así es Satanás de astuto. But that is how astute Satan Nos hace is. ver al He enemigo makes us see the enemy Más grande que Greater al Dios que habita en than the nosotros. God that lives in us. Nos hace ver la He amenaza, makes us see the threat, el problema, the problem, la necesidad, the need, las dificultades, the difficulty, más grande que el Dios que está con nosotros. greater than the God who is with us. Y eso no lo dice Elías. And that's not what Elijah says. Dice una verdad, He says a truth, pero no su verdad, but not his lo truth. que hay en su corazón. The truth that is Él in his no heart. dijo, Señor, estoy temblando de He miedo. doesn't say, God, I'm scared, I'm shaking in fear. No, Israel tiene la culpa. Israel's fault. Mira, es que yo estoy tan Oh, celoso. I'm so ¿Cómo jealous. es que te ha dejado, Oh, Señor? how is it that they left you, God? Era cierto en parte. Yeah, it was true in Pero ¿por part. qué no lo dice lo de él? But why doesn't it mention his A problem? veces nos es más fácil You know, quitar, sometimes it's echarle la easier, culpa a los demás. it's easier for us to blame por la others situación que estamos for the viviendo. situation that we are living. No, es que desde que no me saludó la hermana he didn't say o hi el to hermano, me, or the brother no, pues yo didn't ya say no hi to quise me. volver. Oh, I didn't want to go back to Desde church. que me dijeron Since esto. they told me this and No, that. no, pues ahí no hay amor. There is no love in that church. Desde que pasó esto, Since that happened. no, ya yo me desanimé, yo I ya no was quiero. discouraged. I don't want to go back Y a veces anymore. echamos la And culpa we blame others de nuestras propias for responsabilidades a our own otros. faults. Me buscan para quitarme la They vida. seek me to take my life. Y Dios lo escucha. God hears them. Pero Dios esperaba más sinceridad. But God was waiting for more sincerity. Y Elías no lo fue. And Elijah wasn't. ¿Cuántas veces no hemos How venido a many Dios times haven't we come to God a hablarle to speak en oración in prayer y a decirle una cantidad de cosas, and to say so many things, pero no a desnudarnos delante de but Él not to be totally naked in front of Him y no a decirle, Señor, and to say, God, me rebelé contra ti, I rebelled against te you. desobedecí, I disobeyed pequé you. contra I ti. sinned against you. he hecho lo malo delante de ti. I've done evil around No hice lo que about you. tenía que I hacer. didn't do what I had to do. Le hablamos de muchas cosas We talk about que many pueden ser things, ciertas, and many things that can be uncertain, pero no le hablamos but we don't talk de nuestra condición about delante de our Él. condition. Y Dios estaba esperando esto de Elías. And God was waiting for that. Dios preguntó a Elías, He asked to ¿qué haces Elijah, aquí? Cuéntame. what are you doing here? Le contó Tell me. parte And he de la said part historia. and part of the story, Pero no como tenía que ser. but not how it needed to be. Y Dios le dice, And God said, sal fuera. come out. Sale Elías. Come out, Elijah. Dios no trabaja en la cueva.
God doesn't work in the cave. Dios quiere que salgamos de God la wants cueva. us to come out the cave. Dios no trabaja en la God situación en la can't que nos work hemos in the metido, situation that you got yourself en aquello into, que no es de Él. in what is not of Him. Sal de la cueva. Come out the cave. Estás escondido porque You tienes are miedo. hidden because you are scared. Ven para acá. Come here. Te necesito aquí I cerca need you mío. here. Amado, Dios es un Dios Beloved, God que a pesar de nuestra is a condición, God that in spite of our condition, y la Biblia dice que a and the pesar Bible que le hemos says sido infiel, that despite that we've been Él permanece unfaithful, fiel. He remains faithful. Él nos ama. He remains Él loving. quiere He restaurarnos. wants to Él restore quiere us. He levantarnos. wants to lift us Él up. quiere darnos He wants una to nueva give us misión, a new vision, un nuevo a new propósito. purpose. Dios quiere hacer cosas nuevas en He nuestras wants to vidas. do new things in our Pero life. tenemos que salir de la But cueva. we need to leave the Tenemos que cave. dejar todo aquello We need to leave all que está that dentro de that nosotros. is in us. Dejar el temor en el caso de To leave Elías. fear, like in the case of Elijah. Dejar la frustración. To leave El frustration. deseo de The morirse. desire to die. Deja eso en la cueva y Leave sal that in aquí. the cave and come Te out. necesito en I mi need you presencia. here in my presence. Dios quiere obrar en nosotros, God wants to work in us, pero Él quiere que nos acerquemos a but He Él. wants us to yield to Him. Sal fuera Come out y ponte en el monte delante de Jehová. and stand in the mount of En God. otras palabras, In other acércate words, a mí. come to me. Quiero que estés delante de Get mí. close to me. Be Voy a close to me. tratarte a ti, I'm going to pero work tienes with que venir a you mí. because you need to come to me first. Ahí en la cueva no te voy a There in the tratar. cave, I can't do it. Tú tienes que salir. You need to come out. Ponte en el monte delante de Jehová. Stay in the come out here into the mount of God. Este es un llamado de Dios This is a call of God para Elías y para nosotros. for Elijah and for us. Si queremos una administración If de we Dios want en nuestras vidas, the ministering of una Holy Spirit in our restauración de life, Dios en the todas las cosas. restoration of God in Si all queremos our ver la life, mano de if Dios we en wanna nuestras see vidas, God's hand el in our poder de life, Dios obrando, the power of God el in poder our de Dios life, restaurando, the power of the Holy el poder de Spirit Dios restoring us, libertando, delivering el poder us, de Dios the proveyendo, power of God el providing for poder de us, Dios the sanando. power of God healing. Tenemos que nosotros salir, need to come acercarnos out a su presencia and yield to His y estar presence delante de Él. and to be before Es un Him. llamado a buscarlo a It Él. is a call Es to un seek llamado a Him. It's a acercarnos call a to Él. yield to Him. Dios quería God wanted que Elías se encontrara con su that we presencia, would be with His presence, no así de lejitos. not from far. Dios quería God wanted que se conecte that we would connect con el que lo llamó. with the one that called him. Y cuando Él va saliendo, And when he comes or comes out, dice la Biblia, the Bible says, y he aquí que Jehová pasaba, and he said, and God was around. y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. And that the wind, a mighty rushing wind came upon and shook everything, but God was not in the wind. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. And there came after an earthquake of fire, but the Lord was not in the fire. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. And after the earthquake of fire, but the Lord was not in the fire. Y tras el fuego un And silbo after the apacible y fire, delicado. a still small voice. Cuando él comienza a escuchar When he begins to hear el estruendo the del earthquake viento and the que thunder rompía los montes, that was que breaking the rompía la mountain, peña, that was breaking the rock. y dijo, ay, He ahí said, está el "Oh, Señor, no. ahí está Oh, el no, Señor. that's Y the miraba Lord, that's the Lord." And para he todos was lados looking y everywhere, no ve al and Señor, he doesn't see the Lord porque Dios no estaba en ese because viento. God was not in that wind. A veces queremos nosotros sentir Sometimes un estremecimiento We want to feel that y que nos shaking, tire al suelo. and we want him to knock Bueno, us Dios down. te puede tirar al suelo, Yeah, God te can puede knock us hacer down. revolcar lo And que quiera, he can do whatever he pero no wants. siempre Dios se But it's manifiesta de la not misma manera. always the same way he Yo he visto manifests. cómo Dios trata a la I gente. can see how God works Algunos with los trata people. fuerte, Some is a hard, otros los trata to suave, some is other very a otros los gentle, trata to bien other tranquilo. is very calmly. Dios tiene su manera de God tratar. has his way of working. Dios en la forma en And que in the way somos he works, y nos presentamos and we delante de present Él, ourselves Dios nos before va a him, tratar. he is going to work in us. Y después de este viento tan fuerte, And after this mighty viene un rushing terremoto wind, an earthquake came. que comienza a And sacudirse it todo. begins to Y shake parecía everything. que se va a And it felt caer. like everything was going to fall se va a upon cerrar him. la cueva. And everything was going to close in him. Pero él comienza a buscar He si begins Dios to estaba seek por ahí if God y was Jehová around no there. estaba en el He terremoto. didn't see God in the earth. Y en eso comienza a ver una columna de fuego And then he sees que va a column of avanzando, que va fire avanzando that is getting y closer, pasa por closer, and delante closer. de la cueva And it
Y él dice, ahí está Dios, ahí está Dios. Y ve que pasa y pasa y pasa. Y Dios no passes. estaba en el And fuego. God was not in the fire. Qué raro, decía. And he was like, well, this is weird. Dios me dijo que saliera, God told me to come out, pero no lo veo. but I don't see him. Y cuando en eso, And in that, él escucha he hears un silbo apacible y delicado. a still and small voice, Bien suavecito. very softly. Ahí estaba el Señor. And there was the Lord. En la quietud, In the stillness, ahí estaba Dios. there was God. Elías había conocido al Dios del Elijah fuego had knew the God of fire en el Carmelo y en varias in Mount oportunidades. Carmel and in many other occasions. Elías había conocido ese He Dios had seen fuerte, Jehová the de los God, the ejércitos, Lord God of hosts, the ese Dios strong de and mighty guerra, man, the God of war, ese Dios que hace the temblar. God that makes the earth shake. Pero ahora le estaba dando But now he's seeing a conocer una nueva dimensión, another dimension of de God, su of presencia, his presence, la quietud de su the presencia. stillness of his presence. Muchas veces no tenemos, Many algunas times, veces nos toca gritar y You know, llorar, sometimes we have to cry and shout, y a veces but solamente sometimes we just have en la to, quietud de su in the presencia, stillness of his Dios nos presence, va a ministrar God will minister us. y nos va a renovar por And he will dentro renew y nos va a us. And he fortalecer is going to y strengthen nos va a us. llenar. And he is going to renew us completely. Pero si te sacude con un terremoto, pues But if gloria a he Dios shakes también. you with an earthquake, glory to Lo God. importante es que Dios nos But the ministre. important thing Lo is importante that es que you Dios receive nos it, hable. is that the Lord Lo speaks importante to es que you. Dios nos The llene. important thing is Lo that importante God es que fills Dios you, haga is su that obra en he does nosotros, his work que in nos us, liberte, nos that he sane, delivers. nos levante para su gloria. Well, he will lift us Lo up for his importante es glory. eso. The important thing is Pero Dios le that. estaba mostrando a Elías But God was showing to Elijah que él venía como un that he was silbo coming suave as a small and y still apacible. voice. Y cuando él ve And when he sees, la presencia de he Dios sees the presence of en God ese silbido in suavecito. that small, still voice. Y dice la Biblia And the que Bible él cubrió says su rostro, that he covered his se face. tapó la cara He covered his face. y comienza a salir He begins to come out. lo que le faltaba, porque él estaba saliendo cuando vio todo eso. He was coming out when he saw Lo que le everything. faltaba salió He came out y se paró delante de Jehová. and he stood before the Lord. Pero oiga esto, Hear this. Dios le vuelve a hablar a Elías God por segunda speaks vez to Elijah again y le hace la misma and pregunta. ask him the same question. Sigue conmigo. Follow me. El verso 13, perdón. 13. La última frase. The last phrase. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? And behold, there came a voice unto him and said, What thou doest here, Elijah? Dios le da una oportunidad a Elías, una segunda oportunidad God gives him another opportunity para sincerarse con to be él. sincere to him. Dios es un Dios de God is a God of oportunidades. an opportunity. A veces no hemos sido And sinceros con Dios. sometimes we haven't been honest with him. A veces no queremos expresarle nuestra falta, nuestro error, nuestro Sometimes we don't pecado a want to Dios. tell him our sin and our fault. Y le pedimos And we ask God por otras cosas. for other Y things. le hablamos de otras And cosas we a tell Dios. him and talk to him about other things. Pero no abrimos nuestro corazón para But decirle, yet Señor, we don't open our heart and esto hay en say, mí. God, this is what's in me. Señor, me duele esto. God, this hurts. Estoy resentido. God, I am resented. Estoy molesto. God, I am Tengo angry. ira. God, I have Te fallé en anger. God, esto. I failed you in Hice this. lo malo delante God, I de did ti. the wrong thing before you. Como que dejamos a un lado esto. But it's like we leave Y Dios this nos da aside. una segunda Yet God oportunidad gives us a second chance. en esta tarde y nos And in dice, this day he tells ¿qué you, haces what aquí? are you doing here? ¿Qué haces aquí, What Joel? are you doing ¿Qué here, haces Joel? aquí, What are Karen? you doing here, ¿Qué Karen? haces What are aquí? you doing here? Y si Dios nos trajo And hoy if a su God brought you here presencia to his presence, y si Dios nos trajo and if al God monte Horeb, que es su brought us here to presencia, the Mount Horeb of his y nos presence, pregunta, ¿qué hacemos and he aquí? asks us, what are we ¿Qué doing le here? vamos a What decir are al you Señor going en esta to answer tarde? him today? Ah, Señor, mira que Oh, tengo Lord problemas God, por you know, allá. I got problems over there. Tengo dificultades por el otro I lado. got problems over Señor, here. mira cómo está mi God, familia. look at how my family Señor, is. mira mis God, necesidades. look at how my Señor, needs estoy are. enfermo God, de I esto. am sick of this. Y comenzamos tal vez a hablarle a Dios de todo. And we talk to God about Pero cuando everything. Dios nos pregunta, But when he ¿qué asks haces us, aquí? what are you Él doing quiere escucharte here? a ti He y a wants to mí. hear you and me.
con sinceridad de with nuestro corazón sincerity from our heart. cómo estamos delante de Él. How are we doing? Y si le hemos fallado a Dios, And if we que failed him, reconozcamos nuestras That faltas we acknowledge our y le mistakes. pidamos a Dios perdón And that we y nos ask God for arrepintamos forgiveness. And that we repent. y le digamos, Señor, ten And we misericordia say, de Lord mí. God, have mercy on me. ¿Qué haces aquí, What Elías? are you doing here, Elijah? El verso 14. Verse 14. Lo mismo que respondió en el verso 10, responde en el verso 14. The same Igualito. thing he answered in verse 10. Parece he que lo answers in hubiese 14. leído. It's like he read it again. Que se lo hubiese memorizado. He memorized the answer. He sentido un vivo celo por Jehová de los I have had a ejércitos. very jealous of the Lord God of hosts. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Because the children of Israel have forsaken Han your derribado covenant, tus altares. thrown down the altars, Han matado a espada a tus slain profetas. the prophets, Y solo yo he quedado. and I'm only. Y me buscan para And quitarme they la vida. seek me to kill me, to take my life. ¿Y dónde está la cobardía? Where is the cowardness? ¿Y dónde está el abandono al And ministerio? where is the abandonment to the ministry? ¿Quién va a continuar Who will con continue? lo que comenzaste, What Elías? you started, Elijah. Te estoy dando la I oportunidad am giving you the para que seas opportunity sincero y no lo so estás that you be haciendo. honest and you're not being honest. Y aunque hay muchas enseñanzas, depende de la perspectiva que lo veamos It depends on the context and the focus that we. en la there are vida de many Elías y su teachings ministerio. in the life of Elijah, his ministry. Uno de los enfoques One of the focus que encontré aquí that I found here, es que Elías no aprovechó it's that Elijah did not take en abrir advantage su corazón in delante de opening Dios. his heart to God. Y ya le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Elías Elijah espera que Dios le diga algo. he is waiting for God to tell him something. Y tal vez estaba esperando algo que And he was a él le waiting agrade, le guste. for something that he would like and he would be in agreement with. Porque siempre esperamos Because we always want que la respuesta de Dios that God's answer, nos agrade. that you like it. ¿Quién quiere que Dios le diga algo que Who no nos wants gusta? God to tell them Nadie. something that they don't like? And nobody wants that. Pero no siempre lo que Dios dice But not always what God says le va a agradar a la you're going to carne. like. Cuando Dios cambia los planes, When God changes plans, cambia nuestra manera de when hacer God y de vivir, changes the way of living and being, a la carne no le va a agradar. to the flesh is unpleasing. Elías tuvo la oportunidad Elijah had the opportunity y no lo aprovechó. and he didn't take advantage of it. Pero Dios en su gracia But yet God in his grace lo siguió usando, kept using him. pero ya le puso fin But a there su was an ministerio. end to that ministry. Le puso fin a There su was an llamado y a end la to that misión. call and to that mission. No le dijo, vuélvete a He Jezreel didn't say go back to Jezreel anymore. y restaura los He didn't altares. say go que era restore the necesario altars, hacerlo. which it was necessary to do. Levanta profetas, Lift up prophets, porque los profetas habían sido muertos. because the prophets were slain. Dice, ¿sabes qué? He said, you know what? No te he desechado, I have not rejected you, pero tienes poco tiempo. but you have very little time. Verso 15, Verse 15, Dios le dice, the Lord said, vuélvete por tu camino. return on thy way, No por mi camino, not by no por my way, tu camino. by thy way. En otras palabras, In other words, tú tienes que regresar you're going to go back por donde viniste. through from where you Estás came caminando from. por donde no You're debes. walking where Te you're not traje supposed aquí to go. para I brought hablarte. you here to Te speak to traje you. aquí para I brought restaurarte. you here to restore Te you. traje aquí para I darte brought una you here oportunidad. to give you the opportunity. Vuélvete por tu camino, Go through your por el return desierto to de thy Damasco. way, the wilderness of Damascus. Y vas a ir a Hazael And you're going to go to Haziel. y lo vas a ungir para que él sea rey de Siria. And you're going to anoint him to be king over Syria.
Y vas a ungir a Jehú para que sea rey sobre Israel. And you're going to anoint Jehu to be king over Israel. Y vas a ir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. And Elijah, the son of Shaphat, to be the prophet in the room. Se acerca el fin, Elías. The end is here. Yo tengo a alguien que ya escogí. I have someone who I've chosen. Eliseo. Elisha. Yo no quiero, I don't want, ni creo que tú quieras, and I don't think you do too, que Dios no diga se acabó. that God said it's over. Estás llegando a tu fin. You've come to your end. Tengo otro que sí me quiere I have obedecer. someone else that does Tengo want to otro que obey sí you. es sincero. I have someone else that is sincere. Tengo otro que sí es honesto. I have someone that is Tengo sincere. otro I have someone que sí se quiere arrepentir. that does Que want sí to quiere repent, volver a that mí. does want to come to me, Que quiere hacer mi that voluntad. wants to do my will, Que se abra that opens de par a themselves par delante de wide mí. before me. Haz esto último. Do this. Y dice la Biblia, The Bible says, el verso 17, verse el que 17, escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. and he that shall come to pass and escape at the Y el sword que of Hazael escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. shall slay Jehu, and him escape at the sword of Jehu shall Elijah slay. ¿Y sabe qué? Para que sepas, Elías. And you know what, Elijah, just so you know, Y haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. yet I have left me 7,000 in Israel, and all of the knees that have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Tú estás acusando que el pueblo You're accusing the people quebrantó tu pacto. have broken your Yo covenant. tengo 7,000 I have 7,000 que nunca se doblegaron ante that Baal, never bowed unto Baal, que nunca le rindieron that culto, never surrendered nunca se worship, arrodillaron, that never bowed to nunca lo him, besaron. that never kissed him. Yo tengo un remanente. I have a remnant. Tú no tienes por qué acusarme You al don't have to pueblo. accuse the Yo people. tengo gente que a I pesar de la have people situación, that, in spite of the situation, tengo gente que me ha sido I have fiel. people that have been faithful. Porque a veces nos es fácil Because acusar sometimes it's easier for us to accuse y generalizar que todos son así. and generalize that everyone is like that. Dios conoce el corazón God de cada knows uno. the heart. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Fue la pregunta de Dios a Was Elías. the question of God to Elijah. ¿Qué haces aquí? What are you doing Es la here? pregunta de Dios para It's nosotros. God's question for us today. Yo quiero que te pongas de pie un Please momento. stand on your feet. Y vamos a cerrar nuestros ojitos. And we're going to close our eyes. Esa voz que vino That voice del silbo suave, that came from that Delicado. still small voice, apacible, very quietly and small, esa misma voz está is the aquí. same voice that is here. Y no para decirle a And Elías, not to tell Elisha, sino para decirnos a but cada to uno de tell nosotros, us this day, ¿qué haces aquí? what are you doing here? ¿En qué situación te In what encuentras? situation do you find? ¿Cuál es tu condición delante de mí? ¿Cómo estás tú delante de mí? ¿Dónde está lo que yo te confié, lo que yo te Where is encomendé? what I gave to you, what I had given to you? ¿Dónde está la gracia que derramé sobre ti? The grace that I poured out. ¿Dónde to está el you? amor que yo deposité en tu corazón The purpose that I had put in your heart para amarme to love me y para amar a otros and to love others, y para amar al mundo? to love the world. ¿Dónde está el don, el talento, el ministerio que yo te di? Where was the ministry that I gave you? ¿Lo has dejado acaso por temor? ¿Lo has dejado acaso porque hay otras cosas que hacer? Have you left it aside because you have other things to do? ¿Dónde está Dios en nuestro corazón? Where is our heart in regards to God? ¿Qué haces aquí, Elías? What are you doing here?
¿Por qué dejaste Jezreel? Why did you leave Jezreel? ¿Por miedo? Because you were scared ¿Lo que te pueda pasar? of what would happen to you? ¿Me desobedeciste porque tuviste miedo? Because you disobeyed me, you were scared? ¿Acaso no soy el Dios Am I not the God de los ejércitos? of the Lord hosts, El the Todopoderoso. Almighty? ¿Acaso no podía guardarte? ¿Acaso no podía Can I not protegerte protect you y hacer venganza sobre and ella si venge quiere for tocarte? you and to Jezebel if she wants to touch you? ¿Qué pasó, Elías? Elías, la cueva no es tu lugar. Elijah, the cave is not your place. Jezreel era tu lugar. Your place was Jezreel. ¿Qué haces aquí What are you doing here? donde no debes estar? ¿Qué haces? What are you doing? ¿En qué condición estamos, amados, delante de In what Dios? condition are we before the Father? ¿Estamos como Elías, Are we like huyendo de Elisha, algo? fleeing of something, ¿Estamos como Elías tratando de salvar nuestra vida? trying to save our life? ¿Estamos como Elías desubicados, temerosos? ¿Qué hacemos donde estamos? What are we doing where we are? ¿Sabe? Elías estaba en el monte de Dios. He was in the mount of God. Estamos en el monte de Dios. We are in the mount of God right now. Estamos en su We presencia. are